Hoy vamos a preparar un clásico que nunca falla y que es la base de muchísimos pasteles. Es un bizcocho genovés esponjoso, alto, ligero y perfecto para rellenar. Lo mejor de esta receta es que es súper simple, no lleva polvo de hornear y aún así queda con un volumen precioso gracias a que vamos a montar muy bien los huevos. Vamos a empezar. En el bol de la batidora voy a añadir 6 huevos enteros. Seguidamente incorporo 180 gramos de azúcar, una pizca de sal y una cucharadita generosa de esencia de vainilla. Y ahora sí, ponemos la batidora en marcha. Ahora sí, empezamos a batir. Voy a batir primero a velocidad media alta, en mi caso a velocidad 7, de las 12 que tiene mi batidora, y lo voy a dejar así durante 2 minutos para que todo se integre perfectamente. Pasados estos 2 minutos, subo la batidora a velocidad máxima, a velocidad 12, y voy a batir durante 7 a 8 minutos más o hasta que la mezcla haya triplicado su volumen. Y mira qué maravilla, queda una mezcla blanquecina, súper esponjosa, aireada, y cuando levantas el batidor se forma esa textura que se mantiene por unos segundos sin hundirse. Esto se llama punto de letra y es exactamente el punto que buscamos en un bizcocho genovés bien hecho. Si puedes dibujar con la mezcla y no se baja de inmediato, está perfecto. Ahora, antes de añadir la harina, este es el momento perfecto para poner en marcha el horno. Así que lo vamos a precalentar a 180 grados para que esté listo cuando terminemos la masa. Retiro las varillas de la batidora y voy a tamizar 180 gramos de harina común. La voy a añadir en varias tandas. Aquí es importantísimo integrar con suavidad, así que puedes usar una espátula, una cuchara grande o incluso unas varillas manuales, pero siempre con movimientos envolventes, con calma, para no perder todo el aire que acabamos de conseguir. Cuando la harina esté completamente integrada y sin sobremezclar, quiero recordarte algo importante. Esta receta no lleva polvo de hornear, porque el volumen del bizcocho lo conseguimos con el batido de los huevos. Ahora vamos a preparar los moldes. Yo en esta ocasión voy a utilizar aros de repostería de unos 5 a 7 centímetros de altura. A la base le coloco papel de aluminio de manera suave, sin apretar demasiado, solo para cerrar el fondo. Engraso ligeramente los moldes. Yo utilizo un engrasante en spray, pero si tú no tienes puedes hacerlo como se hacía antiguamente, un poquito de aceite y un poco de harina. Funciona perfecto. Y ahora sí, volcamos la masa. Yo voy a repartirla en 2 moldes, uno de 18 centímetros de diámetro y otro de 15 centímetros. Reparto bien la mezcla, la nivelo suavemente y los llevo al horno. El horno ya lo tenemos precalentado a 180 grados y voy a hornear los 2 bizcochos juntos durante 30 a 35 minutos. Cuando pase el tiempo, hago la prueba del palillo, lo pincho en el centro y si sale limpio, ya están listos. Una vez horneados, los saco del horno y desmoldo con cuidado. Retiro el papel de aluminio, coloco los bizcochos sobre una rejilla para que enfríen de manera uniforme. Esto es muy importante porque así el vapor no se queda atrapado abajo y el bizcocho no se humedece. Y para quitar el aro sin romper el bizcocho paso un cuchillo por los bordes por si se ha pegado un poquito en algún punto. Este bizcocho genovés es ideal para usar con cualquier tipo de relleno, mermeladas, cremas, chocolate, nata, aguanta súper bien y es una base increíble para tartas. Yo, por ejemplo, la voy a utilizar para rellenar con crema francesa de mantequilla, tipo pastel Sara, que nos encanta, pero tú puedes adaptarlo totalmente a tu gusto. Y mira qué resultado. Quedan altos, esponjosos, ligeros y con una textura perfecta para cortar y rellenar. Y si te ha gustado esta receta tan simple pero deliciosa, compártela con tus amigos, suscríbete al canal si aún no estás suscrito, regálame un like y déjame un comentario diciéndome si la vas a preparar y con qué relleno la combinarías tú. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias a los miembros de mi canal por estar siempre pendientes de mí, por contestar, por sus bonitos comentarios y por estar suscritos a mi canal. Muchas gracias y hasta pronto.
En una cazuela añado 125 ml de leche y 75 ml de aceite. Yo utilizo aceite de girasol. Llevo la cazuela al fuego y caliento muy bien ambos ingredientes hasta que la mezcla empiece a hervir. En este momento retiro la cazuela del fuego y paso la mezcla de leche y aceite a un bol. Ahora añado 2 cucharadas soperas de azúcar. El resto de azúcar lo reservo para más adelante. En total, en esta receta voy a utilizar 150 gramos de azúcar. A continuación, añado 125 gramos de harina previamente tamizada y la incorporo toda de una sola vez sobre la mezcla caliente. Añado 8 yemas de huevo y empiezo a mezclar con unas varillas. Mezclo muy bien hasta integrar todo por completo hasta que no queden grumos. Añado media cucharadita de extracto de vainilla y vuelvo a mezclar hasta que esté totalmente integrada. Cuando tenga una mezcla lisa y homogénea, la aparto por ahora. En un bol voy a preparar el merengue. Coloco las 8 claras de huevo y empiezo a batir hasta que estén espumosas con una textura parecida a la espuma de la cerveza. En este punto añado el jugo de medio limón y empiezo a incorporar el resto del azúcar. Lo hago en 3 partes, batiendo muy bien después de cada adición. Sigo batiendo hasta conseguir un merengue brillante y muy firme. Mira esta textura, se forman picos bien definidos, le doy la vuelta al bol y el merengue no se cae y no se mueve. Ahora cojo un par de cucharadas de merengue y las añado a la mezcla de yemas. Empiezo a mezclar con movimientos envolventes de abajo hacia arriba solo para aligerar la mezcla. Mientras hago este paso, precaliento el horno a 170-180 grados con calor arriba y abajo. Cuando ya está integrada, añado toda la mezcla de yemas al bol grande donde tengo el merengue. Ahora sí, mezclo todo junto con cuidado, siempre con movimientos envolventes para no perder el aire que he conseguido. Sigo mezclando con suavidad hasta obtener una mezcla homogénea, ligera y bien aireada. Paso toda la mezcla del bizcocho a un molde de 25 por 25 centímetros previamente empapelado con papel de horno. Coloco el molde dentro de una bandeja más grande. Yo utilizo la bandeja del horno y añado agua muy caliente, incluso hirviendo, hasta conseguir unos 3 centímetros de altura para hacer el baño María. Llevo el molde al horno ya bien caliente y horneo durante 50 a 60 minutos. Durante este tiempo no abro el horno. Una vez pasado el tiempo, hago la prueba del palillo. Si sale limpio, retiro el molde del horno y lo saco de la bandeja con el baño María. Desmoldo con cuidado. Yo lo hago retirando el papel directamente, aunque también lo puedes volcar sobre unas varillas si lo prefieres. El bizcocho está muy caliente en este momento. Yo lo retiro así, lo cojo con la mano, le doy la vuelta y retiro el papel con cuidado. Si no te atreves a hacerlo de esta manera, puedes ayudarte con una esterilla o con otra bandeja forrada con papel de horno. Una vez que se enfríe, puede que baje un poquito de altura. Muy poco es normal, pero mira qué bizcocho he conseguido. Está perfecto. Mira esta textura, lo estiro, lo levanto, lo doblo y no se rompe. Es increíblemente suave, parece una nube. Ahora lo corto en 3 filas y de cada fila saco 7 trozos bien grandes. En total, esta receta me da 21 trozos de bizcocho.
Si todavía no te has suscrito, suscríbete al canal y comparte esta receta con tus amigos o en redes sociales. Déjame en los comentarios qué tipo de recetas te gustaría que comparta, bizcochos, cremas, tutoriales con boquillas o recetas más elaboradas. Te animo de verdad a que prepares este bizcocho como una nube. Es muy fácil, con ingredientes sencillos. Si quieres puedes espolvorear un poco de azúcar glass por encima y listo. Pruébalo y cuéntame qué tal te ha parecido. Muchísimas gracias y hasta pronto. En este vídeo te mostraré mi receta preferida. Es un postre muy suave y ligero, un pastel de yogur. Es un postre extra suave que te dejará sin palabras. Lo mejor de todo, es muy fácil de preparar y se elabora con ingredientes sencillos. Comenzaremos separando 4 huevos de tamaño mediano en claras y yemas, poniendo las yemas en un bol y las claras en otro. En el bol donde tenemos las yemas, añadimos 3 cucharadas soperas de azúcar y las integramos bien utilizando varillas manuales o batidora manual. Batimos durante 1 o 2 minutos hasta que las yemas doblen su volumen, adquieran un color blanquecino y obtengan una consistencia pastosa. Siguiente paso, mezcla 3 cucharadas soperas de maicena con una cucharadita de polvo de hornear. Añade la maicena a las yemas y mezcla por un instante con la batidora apagada para evitar que se dispersen. Luego bate durante unos segundos hasta integrar completamente. A continuación, añade 400 gramos de yogur natural tipo griego y vuelve a batir la mezcla hasta que esté bien incorporada. Finalmente agrega una cucharadita de extracto de vainilla, mezcla nuevamente y aparta la mezcla con las yemas de huevo por el momento. A este punto de la receta es momento de precalentar el horno a 160 grados Celsius con calor arriba y abajo. En el otro bol donde tenemos las claras de huevo añadimos media cucharadita de sal y batimos hasta obtener picos firmes. Es importante asegurarse de que los huevos estén a temperatura ambiente para obtener mejores resultados al montar las claras. Una vez que las claras estén montadas y firmes, juntamos las dos mezclas. Comenzamos agregando la mitad de las claras montadas y mezclamos suavemente con movimientos envolventes. Luego añadimos la otra mitad y mezclamos hasta integrar por completo. Pasamos la mezcla al molde. En mi caso utilizo un molde cuadrado de 15 por 15 centímetros y 10 centímetros de alto, el cual he forrado con papel pergamino sin engrasar. No engrasamos el molde para permitir que la masa pueda subir uniformemente en el horno. Ahora es momento de hornear nuestro pastel o bizcocho de yogur a 160 grados con calor arriba y abajo durante aproximadamente 45 minutos. Una vez finalizado el tiempo de cocción, apagamos el horno y dejamos el bizcocho dentro con la puerta entreabierta durante 5 minutos adicionales.
Después, con mucho cuidado, desmoldamos el bizcocho. Ahora sí, buen provecho. No te puedes perder este vídeo donde te enseñaré paso a paso cómo hacer un bizcocho extra suave de yogur que seguramente se convertirá en una de tus recetas favoritas. Sorprende a tus seres queridos con esta deliciosa preparación y prepárate para recibir halagos. No olvides suscribirte a mi canal para más recetas increíbles. Comenzamos añadiendo 300 ml de leche tibia en un bol grande. A continuación agrego 25 gramos de levadura fresca y 3 cucharaditas de azúcar. Esta es la cantidad básica, pero si te gusta el brioche más dulce, puedes añadir entre 50 y 100 gramos más. Mezclo un poquito para que la levadura empiece a activarse. Ahora añado 2 huevos, los rompo, los bato ligeramente y los incorporo a la mezcla. Seguidamente agrego 100 ml de aceite, una cucharada sopera de ralladura de limón y media cucharadita de cúrcuma, que es totalmente opcional, es solo para darle color. Añado ahora 100 ml de yogur y remuevo bien con un tenedor. Incorporo 700 gramos de harina y empiezo a mezclar. Cuando la masa lo va pidiendo, añado 100 gramos más de harina. En total utilizaremos 800 gramos de harina. Amaso bien y si noto que la masa está un poco pegajosa, voy añadiendo gotitas de aceite muy poco a poco. Una vez amasado, tapo con film transparente y dejo reposar la masa media hora en un sitio calentito. Mientras tanto, precaliento el horno a 180 grados centígrados. Pasado el reposo, enharino ligeramente la mesa de trabajo y vuelco la masa. La amaso un poco y la estiro dejando un grosor de unos 2 a 3 centímetros. Con un cortador circular de 8 centímetros o el que tú tengas en casa, voy cortando toda la masa. En un molde de 30 centímetros de diámetro coloco papel de horno, añado unas gotitas de aceite y las reparto con un pincel. Voy colocando los círculos de masa por todo el lateral del molde formando una fila.
Cuando termino de colocar los círculos, junto la masa sobrante y la coloco en el centro del molde tal cual sin darle una forma. Lo tapo y lo dejo descansar por 15 minutos más. Preparo ahora el pincelado. Aquí tengo 2 yemas de huevo, añado una cucharada de leche, mezclo un poquito y pincelo toda la superficie del brioche. Decoro con sésamo y semillas de amapola, algo sencillo pero muy bonito. Con el horno ya caliente, horneo a 180 grados durante 45 minutos con calor arriba y abajo. También puedes hornearlo en un horno con aire a 180 grados durante 45 a 50 minutos dependiendo de tu horno. Mira qué brioche más bonito y qué diseño tan sencillo he conseguido en nada de tiempo. Retiro el papel y voilà, aquí lo tienes, recién hecho. Lo rompo para que veas la textura. Está súper blandito, suave y esponjoso. He amasado lo mínimo y el resultado es espectacular. Mira qué fácil es conseguir un brioche gigante en muy poco tiempo y con muy pocos ingredientes. Es una receta muy fácil de elaborar y en muy poco tiempo puedes tener una merienda casera deliciosa, saludable y muy rica. Los brioches caseros no tienen nada que ver con los industriales, sabes exactamente lo que llevan, puedes adaptarlos a tu gusto y quedan mucho más tiernos y aromáticos. Además, es una masa muy versátil, una vez que la pruebes seguro que la repites una y otra vez. Si quieres puedes añadir pepitas de chocolate, más azúcar si te gusta bien dulce o incluso frutos secos como nueces, almendras o avellanas. Es una receta perfecta para personalizarla y hacerla totalmente a tu manera. Comparte este tutorial, suscríbete al canal y déjame un comentario para saber si te ha gustado esta receta. Muchas gracias y hasta pronto. Hoy vamos a preparar unas galletas saladas hojaldradas muy crujientes, doradas y deliciosas, perfectas para cualquier tipo de aperitivo. Es una receta muy fácil, económica y rápida, ideal si no queremos complicarnos la vida ni trabajar un hojaldre clásico durante muchas horas. En un bol amplio pongo 400 gramos de harina y añado sal a gusto. Mezclo bien estos dos ingredientes. A continuación, rayo 250 gramos de mantequilla bien fría con un rallador de agujeros grandes directamente dentro del bol. Mientras la rayo la paso por la harina para que no se me resbale y quede bien cubierta. Mezclo suavemente solo para repartir la mantequilla entre la harina sin aplastarla demasiado. Ahora añado 250 gramos de nata agria que tiene que ser muy grasa y consistente, nada líquida. Este es el secreto para conseguir ese efecto hojaldrado tan bonito al hornear. La nata que yo utilizo es de 30% de materia grasa. Empiezo a mezclar y luego amaso ligeramente solo hasta que la masa se una y tome forma. No hay que insistir demasiado, la masa queda un poco pegajosa, pero es totalmente normal.
Le doy una forma plana, la envuelvo en film transparente y la llevo al frigorífico. La dejo reposar mínimo 12 horas, aunque lo ideal son 24 horas para que la nata actúe y la masa se relaje bien. Al día siguiente precaliento el horno con 200 grados, calor arriba y abajo sin ventilador. Saco la masa del frigorífico, la coloco sobre una superficie ligeramente enharinada y la estiro en forma rectangular, procurando no dejarla demasiado fino. Busco un grosor aproximadamente de 5 milímetros. Ahora corto la masa en tiras finas de unos 2,5 centímetros. También utilizo cortadores de galletas para dar diferentes formas que quedan muy bonitas y originales. Coloco las piezas en una bandeja forrada con papel de horno, dejando un poco de espacio entre ellas. En un cuenco bato 2 yemas de huevo con un chorrito de leche y pincelo bien todas las galletas. Espolvoreo un poco de sal por encima y las decoro con semillas de amapola y sésamo. Horneo una bandeja a la vez en el horno ya caliente hasta que estén bien doradas. El tiempo puede variar según el horno, pero suele ser entre 15 y 20 minutos. Cuando están listas, saco la bandeja del horno y las dejo enfriar completamente. Al enfriarse es cuando quedan realmente crujientes y se aprecia mejor el hojaldrado. Una vez fría, se pueden guardar perfectamente durante varios días en un tupper o caja hermética. Son ideales para todo tipo de aperitivos, para una mesa de picoteo, celebraciones o para acompañar quesos y embutidos. Mira qué bonitas quedan una vez enfriadas. Cuando las rompes, se ven perfectamente las capas como si fuera un hojaldre trabajado durante horas, pero no es así. Son tan versátiles que las puedes decorar con queso o con cualquier queso salado, pero también quedan deliciosas con mermelada, chocolate o frutas. Se pueden usar tanto en preparaciones dulces como saladas y siempre quedan espectaculares. Son rápidas, vistosas y deliciosas, ideales para sorprender a todos. Si te ha gustado esta receta, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de mis recetas fáciles y deliciosas. Déjame en los comentarios si ya has preparado algo parecido o si te animas a hacer estas galletas saladas. Me encanta leer tus experiencias y ver cómo te queda la receta. Comparte este vídeo con tus amigos o familiares a los que le pueda interesar esta idea para aperitivos. Y recuerda, cada suscripción y comentario ayuda mucho a que podamos seguir creando recetas para todos ustedes. Muchas gracias y hasta pronto. Hoy vamos a preparar unas deliciosas y tiernas galletas de mantequilla que se derriten en la boca. Son muy bonitas, sabrosas y quebradizas. Me haría muy feliz saber desde qué país me están viendo mientras comienzo con la receta. Agrega 90 gramos de mantequilla a punto de pomada a un bol. Esta es la textura que debe tener. Añade 90 gramos de azúcar glass y mezcla muy bien.
Todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente. Incorpora un huevo y 90 gramos de mayonesa. Mezcla todo hasta obtener una mezcla muy suave. Añade un poco de polvo de hornear, una pizca de sal y una cucharadita generosa de esencia de vainilla. Si te gusta mi vídeo, sería muy feliz si te suscribes a mi canal y dejas un comentario. Vuelve a mezclar todo y añade 250 gramos de harina común en 3 partes. Añade una parte de harina, mezcla enérgicamente. Luego agrega el resto de harina hasta acabar. La masa resultante debería tener una consistencia suave. Yo utilizo la boquilla grande número 1E. Aquí te muestro dos tipos de mangas pasteleras, una más fuerte y otra más fina. Si usas la más fina, coloca 2 mangas pasteleras para evitar que se rompa al elaborar las galletas. Coloca la boquilla dentro de la manga pastelera, corta a la medida y rellena la manga con la mitad de la masa de galletas. No llenes la manga en exceso para trabajar mejor. Prepara una bandeja con papel de horno y forma las galletas de la manera que más te guste a ti. Una vez formadas las galletas, llévalas a la nevera por 20 minutos. Mientras tanto, precalienta tu horno a 180 grados. Hornea las galletas a 180 grados durante 15 minutos. Te aconsejo calentar muy bien el horno, de lo contrario las galletas pueden perder su diseño. Así quedan de bonitas, no han cambiado la forma ni el diseño que le hice con la boquilla de estrella. Con estas cantidades me salieron 10 galletas grandes y 2 pequeñas. Espolvorea azúcar glass y guarda las galletas en una fuente para presentarlas. Las galletas son muy tiernas y quebradizas con un delicioso sabor a vainilla. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todos mis vídeos.
Espero que hagas esta receta y me cuentes tus resultados. Muchas gracias y hasta pronto. Añade 90 gramos de mantequilla a punto de pomada a un bol. Esta es la textura que debe tener. Añade 90 gramos de azúcar glass y mezcla muy bien. Incorpora un huevo y 90 gramos de mayonesa. No tengas miedo de usar mayonesa en esta receta, ya que le aporta una textura increíble, un sabor único y una humedad extra que hará que las galletas sean aún más tiernas. También puedes sustituir la mayonesa por 2 cucharadas de aceite o un poco más de mantequilla. Mezcla todo hasta obtener una masa suave. Añade media cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de sal y una cucharadita generosa de esencia de vainilla. Si te gusta mi vídeo, sería muy feliz si te suscribes a mi canal y dejas un comentario. También mira mis otros vídeos, es bueno para mí y es importante para el crecimiento del canal. Vuelve a mezclar todo y añade 250 gramos de harina común en 3 partes. Añade una parte de harina, mezcla enérgicamente, luego agrega el resto hasta acabar. La masa resultante debería tener una consistencia suave. Aquí te muestro 2 tipos de mangas pasteleras, una más fuerte y una más fina. Si usas la más fina, coloca 2 mangas pasteleras para evitar que se rompa al elaborar las galletas. Para formar los ositos puedes utilizar cualquier boquilla de estrella, ya sea más abierta o más cerrada. Dependiendo de la boquilla que elijas, formarás ositos más grandes o más pequeños. Rellena la manga pastelera con la mitad de la masa de galleta. No llenes la manga en exceso para poder trabajar mejor. Prepara una bandeja con papel de horno y forma los ositos de esta manera. Una vez formadas las galletas, llévalas a la nevera por 20 minutos. Mientras tanto, precalienta tu horno a 190 grados. Hornea las galletas a 190 grados por 15-20 minutos. Te aconsejo calentar muy bien el horno, de lo contrario las galletas pueden perder su diseño. Las galletas más pequeñas se hornearán antes. Así quedan de bonitas, no han cambiado la forma ni el diseño que les hice con la boquilla de estrella. Con estas cantidades me salieron 12 galletas grandes y 10 pequeñas. Funde un poco de chocolate negro y chocolate blanco
ya sea en el microondas o al baño María o siguiendo mi método. Una vez que las galletas y el chocolate estén fríos y listos, dibuja las caritas de los ositos lo mejor que puedas. Guarda las galletas en una fuente para presentarlas. Las galletas son muy tiernas y quebradizas con un delicioso sabor a vainilla. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todos mis nuevos vídeos. Espero que elabores esta receta y me cuentes tus resultados. Muchas gracias y hasta pronto.